Me gusta que los planes salgan bien. Esta era la frase mítica, mis hermanos, de Aníbal Smith, que era el comandante de esa banda de soldados renegados de esa famosa serie de los 80, el Equipo A. ¿Ya? Era una serie de soldados los cuales organizaban planes, una serie de planes fantásticos para poder ayudar a personas que se encontraban en situaciones de aflicción, en situaciones de opresión injusta, en situaciones de debilidad. Ahí llegaba el Equipo A, organizaban un plan fantástico y cuando el plan funcionaba para poder ayudar a aquel que se encontraba en debilidad y aflicción, la frase mítica al final de lo que era el capítulo de la serie de Aníbal Smith era: me gusta que los planes salgan bien. Y si se dan cuenta, mis hermanos, aquí, en este capítulo 14 de 2 de Samuel, es un capítulo de planes. Nos encontramos básicamente dos planes los cuales buscan, sobre todo el primero, es el acercamiento entre David y su hijo Absalón. Esos dos planes van a buscar de que haya un acercamiento y una reconciliación entre David y Absalón. Fíjense, mis hermanos, que si se dan cuenta, desde el capítulo 11 de 2 de Samuel, nos encontramos capítulos que lo que se destaca en ellos es el ejercicio y la elaboración de planes. Nos encontramos cómo David planificó para poder, mis hermanos, acostarse con Betsabé y después encubrir su pecado con el asesinato de Urías. Nos encontramos cómo Natán, el profeta, en cierta manera planificó todo lo que era una historia y una parábola para poder poner de manifiesto el pecado de David. Nos encontramos también en esos capítulos a Jonadab, cómo organizó todo un plan para que Amnón pudiese acostarse con su hermana Tamar. Nos damos cuenta también del plan que organizó Absalón para poder engañar a su padre y de esta manera acabar matando y asesinando a su hermano Amnón. Y llegamos a este capítulo 14 y nos encontramos también planes. Dos planes, uno que está en los versículos del 1 al 24, que es el plan de Joab, y el otro que estaría en los versículos del 25 al 33, que es básicamente el plan de Absalón. Y esos dos planes tienen un objetivo claro. Tienen el objetivo de buscar el acercamiento entre David y Absalón. Y sobre todo el primer plan, el plan de Joab, tiene básicamente la intención de no solamente acercar, sino buscar, y ahí está el tema, buscar la reconciliación entre lo que es David y Absalón. Quizá fíjense que todo este capítulo se resume en una frase que nos encontramos al final del versículo 21. Y es la frase que dijo David cuando dice: ve y haz volver al joven Absalón. Ve y hazlo volver. Fíjense, mis hermanos, que con esta idea, con estos planes que buscan esa reconciliación y acercamiento entre padre e hijo, en este capítulo, vamos a ver dos cosas en el día de hoy. Vamos a considerar esos dos planes. En el primer plan, lo que vemos, mis hermanos, es la búsqueda de la reconciliación. Nos damos cuenta de que es una prioridad que a veces debe ser motivada en nosotros. Eso es lo que veremos en el primer plan. Y en el segundo plan veremos que la búsqueda de la reconciliación, mis hermanos, a veces puede ser o resultarnos todo un desafío. Son las dos cosas que vamos a ver en el día de hoy, en estos dos planes. Vamos al primer plan, mis hermanos. El primer plan, nos encontramos que la búsqueda de la reconciliación es una prioridad que a veces debe ser motivada en nosotros. Y fíjense, es una prioridad que primero opera siguiendo la misericordia de Dios. Esa búsqueda del acercamiento, esa búsqueda de la reconciliación entre David y Absalón, nos vamos a dar cuenta que primeramente opera
sobre lo que es la misericordia de Dios. Ahora bien, para poder entender esto en nuestro texto, es necesario que hagamos dos cosas. Primero es necesario que recordemos de dónde venimos en todo el argumento y en toda esta historia. Hace algún tiempo que no estábamos en 2 de Samuel, así que debemos hacer un poquito de memoria. Y para entender ese principio de la misericordia de Dios en este plan, mis hermanos, debemos primeramente recordar de dónde venimos. Y segundo, vamos a tener que analizar el plan que Joab traza para que David al final pueda decir: ve y haz volver al joven Absalón. Fíjense de dónde venimos. Venimos del capítulo 13. Y en el capítulo 13, ¿qué es lo que empezamos a ver, mis hermanos? Si recuerdan, en el capítulo 13 empezamos a ver las cosas de casa, lo que empieza a suceder dentro de la familia de David. Y lo que sucede ahí, mis hermanos, en esa familia es un desastre. Lo que empezamos a ver en el capítulo 13 es que empieza a ponerse en marcha el juicio que Dios estableció contra la casa de David por el pecado que David había cometido con Betsabé. Dios le dijo: levantaré mal de tu casa. Y ese juicio, ese mal que es el juicio de Dios, empezamos a ver cómo se desarrolla en el capítulo 13. Cuando Amnón, con un plan organizado, lo que hizo fue básicamente violar a su hermana Tamar. Y después vemos cómo Absalón, después de 2 años, trazó otro plan para acabar con la vida de su hermano Amnón. Y eso es lo que nos interesa, mis hermanos. Después de que Absalón acabó con la vida de su hermano Amnón, Absalón se fue al exilio. Absalón se fue al destierro. Fíjense cómo termina el capítulo 13 en los versículos 38 y 39. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allí 3 años. Ahora fíjense el 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Y en el versículo 39, mis hermanos, es un versículo un tanto complicado. Porque en ese versículo se nos dice o se da la visión de que David deseaba ver a su hijo Absalón porque ya estaba consolado de lo que había sucedido con Amnón. Pero esa expresión, deseaba ver, la expresión que se utiliza, mis hermanos, también puede ser una expresión que se utilice no con el deseo de querer ver, sino la idea de salir e ir en contra de alguien. Porque esa misma expresión, mis hermanos, nos la encontramos en Deuteronomio 28, en el versículo 7, y fíjense lo que aparece ahí. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti, por un camino saldrán contra ti. Esa idea de saldrán contra ti es la misma expresión que aparece en el versículo 39. Por tanto, el versículo 39 podría interpretarse como que David deseaba ver para bien a Absalón porque estaba consolado por la muerte de su hijo, o más bien David quería salir en contra de Absalón porque no hallaba consuelo de lo de su hijo Amnón. Eso es importante porque cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 14, fíjense lo que se dice, mis hermanos. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. En realidad ese versículo, mis hermanos, ahí no hay verbo. Lo que está diciendo el versículo 1 es: conociendo Joab, hijo de Sarbia, el corazón de David sobre Absalón. Por tanto, el corazón de David estaba sobre Absalón. La cuestión es que ese sobre Absalón, tenemos el mismo problema. Podía estar sobre Absalón para bien, deseando verlo, o esa misma frase, esa misma palabra, sobre, que es una preposición, también es en contra. El corazón de David podía estar en contra de Absalón. Y esa idea, mis hermanos, no es tan descabellada. ¿Saben por qué?
Porque si se dan cuenta, lo que analizaremos ahora es que Joab tiene que organizar todo un plan muy detallado y concreto para que David haga volver a su hijo Absalón, no en base de la obligación, sino en base de la misericordia de Dios. Tampoco es descabellado entender de que quizá el corazón de David estaba un poco en contra de Absalón, porque fíjense que cuando lo hace volver, ¿qué es lo que le dice a Joab? Está bien que vuelva, pero que no vea mi rostro. Es que no lo tenía todo claro David. Fíjense que sea como sea, mis hermanos, fuera que el corazón de David estaba a favor de volver a ver a Absalón, o en contra de Absalón, estuviese como estuviese ese corazón, Joab entendió algo, mis hermanos. Joab tenía algo en mente. Joab sabía que debía haber un acercamiento entre padre e hijo, de que debía buscarse la reconciliación entre padre e hijo. Y quizá Joab tenía esto en mente porque habiendo muerto Amnón, que era el primogénito de David, quizá ahora Absalón era el heredero ¿a qué? El heredero al trono. Por lo tanto, era un asunto de estado que David y su hijo volviesen a acercarse y volviesen a reconciliarse. Fuese cual fuese el estado del corazón de David. Lo conociese porque estaba inclinado para bien o lo conociese porque estaba inclinado para mal hacia Absalón. Fuese como fuese, debía buscarse, y ahí está el tema, buscarse el acercamiento y la reconciliación entre David y Absalón. Y aquí hay algo importante, mis hermanos, y es que la búsqueda de la reconciliación no depende primeramente del estado del corazón de uno. Ciertamente muchas veces puede pasar tiempo. A veces se requerirá que pasen años para el acercamiento entre dos partes que necesitan ser aproximadas y reconciliadas, como es ese caso. Pasaron 3 años y después 2 años más sin ver el rostro de su padre, 5 años. A veces se requerirá tiempo para que el hierro que está caliente se enfríe para poder tomarse y reconciliarse, mis hermanos. Pero todo y así, lo que es la reconciliación no va a depender primeramente del estado del corazón de uno, si está inclinado para bien o no a eso. Ciertamente la inclinación del corazón puede ayudar. Si uno está dispuesto a ello, esto facilitará lo que es la reconciliación. Si el corazón está en contra hacia otro, quizá eso dificultará más ese proceso de acercamiento y se requerirá un plan. Pero sea como sea, la búsqueda de la reconciliación no vendrá por lo que el corazón siente, sino que será llevada a cabo sobre otros principios y sobre otras convicciones que no se basan en lo que uno siente, sino en algo más sólido y más profundo. Y en ese sentido, mis hermanos, lo que Joab organizará aquí es que ese acercamiento y reconciliación se basará en el principio de la misericordia de Dios. ¿Dónde vemos esto? Bien, vemos esto, mis hermanos, en el plan. Fíjense que ahora Joab empieza a organizar su plan, mis hermanos. Y es un plan que en cierta manera va a acabar llevando a David a actuar de una manera. Ese principio de la misericordia. Fíjense qué es lo que hace aquí Joab. Joab, mis hermanos, va a Tecoa, que era una ciudad que casi estaba a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y ahí lo que va es a buscar una mujer, que se nos hizo una mujer astuta. Fíjense en el versículo 2. Envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. La idea de mujer astuta aquí es la palabra sabia. Una mujer astuta, una mujer sabia. Y la idea aquí de astucia, de sabiduría, se refería a nivel de habilidad, mis hermanos. Una mujer que era habilidosa. ¿Por qué sabemos esto? Porque es la misma expresión que aparece de las mujeres que fueron llamadas para coser y trabajar en el tabernáculo de Dios. Fíjense en Éxodo 35, 25. Además, todas las mujeres sabias, astutas, la misma palabra, la misma expresión, de corazón, fíjense lo que hacían aquí las mujeres sabias y astutas,
hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Por tanto, aquí esa mujer astuta, sabia, se refiere a habilidosa. Posiblemente habilidosa en las artes escénicas, mis hermanos. Es decir, contrató a una actriz, mis hermanos, digna de un Oscar de Hollywood. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, bueno, oye, tú vístete de luto. Como alguien que ha estado por tiempo, básicamente, en luto. Es decir, como una viuda. Y eso es muy importante, como una viuda. Y entonces te presentarás delante del rey, ¿ya? Y yo te diré lo que le vas a tener que decir. Es decir, Joab puso las palabras en la boca de esa mujer. Y eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que la mujer dice a David? En el diálogo está la cuestión y el principio de la misericordia, mis hermanos. Y fíjense lo que la mujer le dice. Es decir, es un diálogo, mis hermanos, es un guión digno de una serie de Netflix, mis hermanos. Pero fíjense lo que le va a decir, ¿ya? Fíjense que se presenta ahí y se presenta delante de David como una viuda. Y esto es importante, porque el hecho que se presente como una viuda, inmediatamente lo que trae a escena es un aspecto importante de la ley de Dios, un aspecto vital de la ley de Dios. Porque siendo una viuda, mis hermanos, y las viudas eran uno de esos estratos de la clase social de aquel tiempo que era débil y estaba en debilidad y tenía más números para ser afligida. Por tanto, se presenta de esta manera como alguien que es una viuda, un estrato social de aflicción y de debilidad, pero algo que en la ley de Dios, mis hermanos, claramente Dios establecía que debía cuidarse de las viudas y de los huérfanos. Es más, Dios estableció en su ley que cuando alguien como una viuda o un huérfano afligidos clamasen a Dios, Dios escucharía su clamor. Fíjense en Éxodo 22, los versículos 22 y 23. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. Por tanto, Dios es un Dios que escucha el clamor de los afligidos y el clamor de los débiles. Dios es un Dios que escucha a aquellos que están en aflicción de injusticia social. Y Dios dice, si una viuda afligida clama a mí, yo la escucharé. Y aquí se presenta esa viuda, mis hermanos, ¿delante de quién? Delante de David. ¿Quién era David? David era el rey escogido por Dios. David era el rey del pacto. David era el rey que debía leer, tener consigo y aplicar el libro de la ley de Dios. Y va aquí una viuda, mis hermanos, y fíjense lo que la viuda dice al final del versículo 4. Socorro, oh rey. Es decir, es una viuda clamando al rey del pacto, que Dios mismo dice, yo escucharé el clamor de una viuda cuando es afligida. ¿Qué debía hacer David como rey del pacto cuando se presenta la viuda y dice, socorro, oh rey? Bien, David escucha. Y David le dice, ¿qué quieres? Y ahora fíjense, mis hermanos en lo que la viuda le dice. Porque si se dan cuenta, hay 3 respuestas de David. Y esas 3 respuestas de David, mis hermanos, fíjense que las 2 respuestas primeras tienen que ver con la viuda. La última, que esa es la importante, tiene que ver con el hijo supuesto de la viuda. Supuesto porque la historia es inventada. Supuesto. Fíjense lo primero. Llega la viuda, le dice, bueno, ¿qué es viuda? Que su marido ha muerto, por eso es viuda. Esa es la lógica. Su marido ha muerto. Y entonces le dice, bueno, pero es que tengo 2 hijos. Y esos 2 hijos se fueron al campo. Y ahí en el campo, uno de ellos, un hermano, mató al otro en el campo. Ahora pónganse un poquito en las sandalias de David, mis hermanos. ¿Qué creen lo que David quizá empezó a pensar ahí? Un hermano que mata a otro hermano.
esto suena muy parecido, ¿ya?, a lo que me ha pasado a mí hace 3 años atrás. Que un hermano, Absalón, mató a otro hermano, Amnón. Pero David, que era el rey del pacto y se leía la ley de Dios, quizás esta historia le sonaba a algo más. 2 hermanos que están en el campo y que no hay nadie que pueda separarlos, y un hermano acaba matando al otro hermano. ¿Saben quizá de qué le podía sonar esto a David, mis hermanos? De Génesis 4. De Caín matando a su hermano Abel. Y no hay tiempo de hacerlo aquí, pero entre la historia de la mujer y Génesis 4 hay una gran cantidad de paralelos. Por tanto, parece ser que Joab organizó toda esta historia con el trasfondo de la historia de Caín y Abel. Con el trasfondo de cómo un hermano mató a otro hermano. Eso es importante, ténganlo en mente, mis hermanos. Y fíjense que esto genera un problema. Porque la mujer se había quedado simplemente con un solo hijo, con el heredero. Pero entonces ahora la mujer en la historia le dice, oye, que la familia está pidiendo que le entregue a ese hermano para acabar con su vida. Y es que la ley, mis hermanos, piensen, la ley de Dios estableció lo que se llamaba la figura del vengador de sangre. Y ese vengador no tiene nada que ver con los superhéroes de Marvel, mis hermanos. El vengador de sangre. ¿Y quién era el vengador de sangre? El vengador de sangre era una figura, un pariente, mis hermanos, establecido por la ley de Dios en Números 35, ahí lo pueden leer, Números 35 de 12 y 19, que esa figura podía reclamar la vida de uno que hubiese cometido homicidio. Por lo tanto, lo que la familia requería a esa mujer, oye, danos al homicida para que acabemos con su vida, era algo que la ley misma establecía en la figura del vengador de sangre. Fíjense que la mujer misma se lo recuerda a David. Fíjense el versículo 11. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. ¿Se dan cuenta? La viuda se lo recuerda. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál era el problema si el vengador de sangre acababa con el único hijo que le quedaba a esta mujer? ¿Saben cuál era el problema? Que la viuda entonces se quedaba sin nada. La viuda, mis hermanos, al no tener marido y al haber muerto su hijo, si mataban a este hijo, la viuda se quedaba sin nadie que pudiese sustentarla. Sin nadie bajo el cuidado ella pudiese estar. Por lo tanto, quedaba en una situación social de debilidad, de miseria y de aflicción. ¿Ven? Esta es la historia. ¿Se sitúan? Muy bien, ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿ser o no ser? Esta es la cuestión. David está puesto en un cruce de caminos. ¿Ser o no ser? ¿Qué es lo que va a ser primero? ¿La viuda? Ya que la ley establece que tiene que cuidarse a las viudas y a los huérfanos y a aquellos que están en aflicción y debilidad, ¿será primero mirar por la viuda o, que la ley lo establecía, o será permitir lo que la ley también dice, que el vengador de sangre vengue la muerte de ese hermano? ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¿Con qué se hubiesen quedado ustedes, mis hermanos? No me lo digan, ¿eh? Pero David es claro con qué se queda. David aboga a favor de la mujer. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 8. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. No dice mucho, pero aboga a favor de quién. Aboga a favor
de la viuda que estaba en debilidad y en aflicción. Aboga a favor del débil aquí. Yo soy la viuda, te digo, bien, y me voy a casa. Pero la mujer sigue, mis hermanos. Y la mujer, fíjense lo que le dice en el versículo 9, la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sea sin culpa. Es decir, la mujer le está diciendo, Rey mío, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro que ejerces misericordia conmigo? Porque eso implica entonces que no se aplique la ley del vengador de sangre ¿contra quién? Contra mi hijo. Y eso entonces puede hacerte culpable de no cumplir la ley. ¿Estás seguro de esto, rey mío? Y fíjense cómo responde David. Va un paso más allá sobre la mujer. Versículo 10. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Y uno puede decir aquí, oye, viuda, ya está, vete, ya está. ¿Pero qué hace la viuda? La supuesta viuda. ¿Ya? Insiste. Y fíjense cómo en el versículo 11 le recuerda algo a David. Fíjense el versículo 11. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Fíjense al punto que está llegando la mujer. Le está recordando a David algo que la ley misma dice. Indirectamente le recuerda que la ley establece el vengador de la sangre, que podía reclamarse ese vengador de la sangre. Pero directamente, ¿saben lo que está haciendo la mujer? La mujer le está diciendo, oye, está apretando para que ahora David muestre misericordia ¿con quién? No con ella primeramente, sino misericordia con el hijo, hermano, heredero, homicida, desterrado. Te ruego que el vengador de sangre no dañe a mi hijo. ¿Se dan cuenta? Lo está apretando hasta el final. No solamente hagas misericordia conmigo, sino que para hacer misericordia conmigo, la viuda, tienes que hacer misericordia ¿con quién? Con mi hijo, hermano, heredero, homicida, desterrado. Y David, mis hermanos, llega al extremo de jurar por Dios de que ni un cabello de ese hijo será tocado. Fíjense cómo responde el final del versículo 11. Vive Jehová, es el juramento. Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Fíjense que David, mis hermanos, se está abogando no solamente por la viuda, sino por ese hijo que era culpable. La pregunta aquí es, ¿por qué David actuó con misericordia sobre esa viuda y ese hijo y no actuó con juicio sobre ese hijo? ¿Por qué obró misericordia y no juicio? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Ahí es donde viene el trasfondo de la historia de Caín. Porque después que Caín mató a su hermano Abel, ¿qué es lo que hizo, mis hermanos, Dios con Caín? Fíjense en Génesis 4. Fíjense lo que aparece ahí. Génesis 4, los versículos del 7 al 8. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muy bien. ¿Cómo responde Dios, mis hermanos, a ese asesinato? ¿Acabó Dios con la vida de Caín? ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando Caín le dice, cualquiera que me encontrare, me matará, ¿qué es lo que hace Dios con Caín? Dios desterró a Caín.
es un desterrado. Pero Dios puso una marca en Caín, ¿para qué? Para que la vida del desterrado fuese ¿qué? Fuese protegida. ¿Se dan cuenta? Dios obró con un hermano homicida, desterrado, misericordia sobre él y protegió su vida. ¿Qué es lo que hace ahora, mis hermanos, David? David con aquella viuda ejerce misericordia, pero con el hijo, hermano, heredero, homicida, desterrado, operó la misma misericordia que Dios operó sobre Caín. Por tanto, lo que rige a David aquí, mis hermanos, es la misericordia misma de Dios. Es como si toda la historia de Caín clamase a David diciendo: ejerce misericordia con el desterrado. Y esto es algo de gran importancia, mis hermanos, porque en la ley de Dios, y esto no podemos olvidarlo, en la ley de Dios, en el corazón de la ley de Dios, lo que prima, mis hermanos, es la misericordia y la gracia de Dios. Lo que late en el corazón de la misma ley de Dios no es el legalismo, es la misericordia. Es la misericordia cuando en una situación legal, porque aquí habían dos leyes, la viuda y la del vengador de sangre, cuando en esa situación legal, mis hermanos, la vida está puesta en lo que es la brecha, cuando el afligido, el débil, el que está en situación de misericordia, es oprimido, mis hermanos, cuando la vida del débil y el afligido está allí, la ley siempre da prioridad, ¿saben el qué? A la misericordia de aquel que es débil, afligido y oprimido. Y en el Antiguo Testamento hay un concepto que es el concepto de la justicia social, que Dios escucha la voz del débil. Y fíjense que aquí uno dice, bueno, pero es que David se saltó la ley, no apelando al vengador de la sangre, no hizo esto. David apeló al corazón mismo de esa misericordia y gracia de esa ley para esa viuda y para ese hijo. Fíjense que esto lo vemos muchas veces en la Biblia. ¿Se acuerdan en 1 Samuel cuando David tuvo que comer de los panes de la proposición? Que solamente eran ¿para quién? ¿Para los sacerdotes? Pero Abiatar primó la vida de David y de los suyos para que comiesen. Y el Señor Jesús utiliza eso en el Nuevo Testamento, cuando estaban básicamente criticando a los discípulos porque comían en el día de reposo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Utiliza ese texto y al final les dice, si supieseis lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la reconciliación entre David y entre su hijo Absalón? Tiene que ver mucho, mis hermanos. Porque fíjense ahora los versículos 13 y 14, que los veremos también en el otro punto. Fíjense que ahora la viuda tiene la osadía de decirle, rey, déjame que te diga algo. ¿Puedo hablar? Y le dice, habla. Fíjense el versículo 13. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo. Por cuanto el rey, escuchen ahora, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Tela marinera. Veremos lo que significa esto, pero la segunda parte la mujer le está diciendo, ¿eres capaz de ejercer misericordia conmigo y con mi hijo? Un hijo, hermano, heredero, homicida, desterrado. Eres capaz de ejercer misericordia con este hijo mío y sin embargo no operas con la misma misericordia ¿sobre quién? Sobre tu hijo Absalón. Hijo, hermano, heredero, homicida, desterrado. ¿Por qué no operas, David, con la misma misericordia sobre tu hijo? ¿Por qué no operas, David, con la misma misericordia que Dios operó sobre Caín, que tú operas con ese hijo? ¿Por qué no operas sobre la misma misericordia de Dios con tu hijo Absalón? A veces los padres solemos ser más duros con nuestros hijos que no con los demás, mis hermanos. ¿Por qué no operas así? Fíjense, mis hermanos, que esto nos muestra que aquí la reconciliación opera
sobre el principio de la misericordia de Dios. Y no podía ser de otra manera, ¿saben por qué? Porque si se requiere reconciliación, quiere decir que ha habido un daño cometido y hecho. Por lo tanto, la reconciliación siempre se ejercerá, no primeramente sobre la obligación, sino sobre la misericordia y la gracia, mis hermanos. Y esto es algo que está implícito en el Evangelio mismo. Siendo nosotros pecadores, desterrados de la presencia misma de Dios por nuestro pecado, hallamos misericordia delante de Dios. Fuimos hallados a misericordia y gracia por nuestro Dios en Cristo Jesús, quien nos hizo volver a Él. Y sigue haciéndolo muchas veces cuando por momentos o por años has podido estar lejos de Dios por su misericordia. Muchas veces sigue diciendo, ve y hazlo volver. Sí, quizá muchas veces, saben, en asuntos de reconciliación, quizá tenemos razón. Quizá podemos tener la razón. Y quizá podemos llegar al punto de decir, no, pero es que si es que se merece esto, de verdad que se lo merece. Y quizás sí se lo merece, pero piensa lo siguiente. ¿No merecíamos nosotros mucho más por nuestro pecado y ofensa a Dios? Y no recibimos una reconciliación sublime y suprema en Cristo Jesús por pura gracia y misericordia. La reconciliación opera sobre la misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros. Pero sigue, mis hermanos, se fundamenta en la acción de Dios, no solo su misericordia, sino su acción. Fíjense, mis hermanos, ahora cuando llegamos a los versículos del 13 al 21. Sobre todo en los versículos 13 y 14. Aquí la mujer le da una lección de teología a David impresionante. Fíjense el versículo 13, lo hemos leído. Dice, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Lo que la mujer está básicamente diciendo es, ¿por qué has sobrado? Esta es la idea. ¿Por qué has sobrado en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, no haciendo volver a Absalón? Es decir, era una situación de estado esto, porque posiblemente Absalón ahora era el heredero al trono después de la muerte de Amnón, y que no hubiese reconciliación entre padre e hijo se convertía en una situación de estado, porque ¿quién sería el heredero a ese trono? No era solamente situación de David y Absalón, afectaba a todo el pueblo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que las situaciones de reconciliación son asuntos de estado en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. Porque no solamente afectan a aquellos que deben reconciliarse, afectan a todo el pueblo de Dios. Dice, ¿por qué has sobrado en contra del pueblo, no haciendo volver a Absalón? Y fíjense ahora, sigan leyendo el versículo 13. Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable a sí mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Esto lo hemos explicado. Y ahora fíjense el 14, fíjense la poesía de la mujer, mis hermanos. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Fíjense que aquí, mis hermanos, la mujer está llegando a la teología del asunto aquí. Se mueve por teología. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense, primeramente dice, mis hermanos, que la muerte es una realidad en la vida de todo ser humano. Porque de cierto morimos y somos, muy bonito decirlo así, como aguas derramadas, en realidad dice como gotas, aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Es decir, una vez muerto, caput, bye bye, adiós, chao, chao. Ya no puede recogerse. Está apelando a la realidad de la muerte en todo ser humano. Pero no apela de cualquier manera. Fíjense el lenguaje que utiliza la mujer, mis hermanos. Porque de cierto morimos. O déjeme que se lo ponga de otra manera. Porque ciertamente morimos. ¿De dónde viene ese lenguaje? Porque ciertamente morimos. ¿Saben? Esto es un eco, mis hermanos, de Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comerás, porque del día que de él comieres,
ciertamente morirás. Y la mujer dice, porque ciertamente, cierto, morimos. Hay algunos que determinan que la muerte es parte de la vida, un proceso natural y parte de la vida, y lo escriben en sus libros con frases célebres y muy bonitas, pero no es así. No fue algo establecido por Dios en el ideal de la creación. La muerte es la sentencia por el pecado. La muerte es la paga por el pecado. La muerte es la sentencia de que el ser humano por su pecado se ha apartado del Dios único y vivo que existe. Y cuando uno se aparta del Dios vivo, lo único que hay lejos del Dios vivo es muerte, mis hermanos. Y aquí la muerte es la sentencia a la mujer. Si estas frases de la mujer son un eco a Génesis 2:17, mis hermanos, la mujer está diciendo de que Dios sentenció al ser humano a la sentencia de la muerte por su pecado. Si esas son palabras duras, duras de escuchar, pero es la realidad bíblica. Dios juez y soberano, el día que de él comieres, ciertamente, ser humano, ciertamente morirás. Es la sentencia a toda la humanidad establecida por Dios. Pero, fíjense lo glorioso, sigan leyendo, no se queden solamente con esto. Sigan leyendo el versículo 14. Ni Dios quita la vida. ¿Se dan cuenta? La mujer está diciendo, bueno, Dios no es aquí el responsable de esto. La intención de Dios no es primeramente quitar la vida, sino hacer ¿qué? Fíjense. Sino que provee medios. Me encanta esto. Provee medios para no alejar de sí al desterrado. Sí hay sentencia de muerte, pero la mujer dice, Dios ha provisto medios para que el desterrado no quede lejos de él. Ha establecido medios para hacerlo volver. Y piensen, ¿esto saben lo que es? Esto es la historia de la salvación. Mis hermanos, Dios estableció el medio para que su pueblo afligido en Egipto volviese a él por medio de la sangre del cordero sacrificado. Piensen en todo el sistema de sacrificios establecido por Dios. El pecador, desterrado y lejos por su pecado, delante de Dios, por el sacrificio de una víctima inocente, es el medio que Dios estableció para que el desterrado pecador no quedase lejos de Dios y fuese devuelto a Dios. Cuando el ser humano pecó, mis hermanos, ¿qué es lo primero que Dios dijo a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. ¿Qué es esto? ¿No hemos explicado más de una vez? Esto es el protoevangelio, el primer evangelio. Dios está diciendo, restableceré ese ideal de la creación. El ser humano exiliado al este del Edén, desterrado de Dios por su pecado, por la simiente de la mujer, el medio establecido por Dios será devuelto a mí. ¿Y cuál es esa simiente de la mujer, mis hermanos? ¿Cuál es ese medio último que Dios ha establecido para hacer volver al desterrado? ¿Saben cuál es? Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la simiente última de la mujer. El evangelio de Cristo no es doctrina humana, no es evangelio humano, es el medio establecido por Dios en la historia de la salvación. Que Cristo Jesús, mis hermanos, tuvo que morir en aquella cruz llevando nuestro pecado, derramar su sangre para perdonar nuestro pecado. Cristo Jesús en aquella cruz tuvo que ser desterrado para que el pecador no fuese desterrado de la presencia de Dios. Fue Él quien tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros por fe en Él nunca más tengamos que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con ese sacrificio de Cristo es el medio sublime que Dios estableció para que aquellos muertos en delitos y pecados, darnos vida y no alejar al desterrado de él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Este es el principio teológico aquí. Lo que la mujer le está diciendo a David, mis hermanos,
es básicamente los principios que encontramos en el Evangelio mismo. Tu reconciliación con tu hijo debe operar en base a cómo Dios opera con el desterrado, no en base a lo que sientes, no en base a lo que piensas, no en base a si te ha gustado o no te ha gustado, en base a cómo Dios obra con el desterrado. Esas son tus convicciones, ese es tu fundamento, David. Obra en base a eso. ¿Y qué hizo David? Tonto no era, ¿eh? Dice, oye, y yo parafraseo, digo, de verdad, que esto te lo has inventado tú. Digo, ¿no estará aquí Joab, que era el sobrino? Joab era el sobrino, ¿ya? Dice, ¿no estará Joab detrás de todo eso? Y la mujer, haciendo la historia corta, dice, pues sí. Pero tú que eres un ángel, como un ángel de Dios, le dice, distingues entre el bien y el mal. Le está diciendo David, no, es que ahora sabes la teología, obra en base a eso. Y entonces David llama a Joab. Imagínense cómo fue Joab ahí. Dice, bueno, voy a ver con mi tío, a ver qué me dice el tío. ¿Y qué es lo que dice David? Fíjense el versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? David entendió. David entendió que tenía que hacer volver a su hijo, ese hermano, heredero, homicida, desterrado, en base a dos principios: la misericordia y cómo Dios obra para no alejar al desterrado. Ve y haz volver a ese joven Absalón. ¿Se dan cuenta cómo todo el plan, mis hermanos, de Joab motiva la búsqueda de esa reconciliación? ¿Y saben qué, mis hermanos? A veces en nuestra vida necesitamos un poco de empujón para que esa reconciliación se obre. A veces necesitamos que se nos motive un poco y se nos empuje como se empujó a David, mis hermanos, para que ese acercamiento se produzca. Y si es la palabra de Dios la que está moviendo a empujarte a que te reconcilies, cualquiera que sea esa situación, hazlo, deja tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Esos principios, misericordia y cómo Dios actúa, mis hermanos, siguen vigentes a nosotros, porque cómo nos reconcilió Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, mis hermanos. Si lo hizo en Cristo, tenemos la gracia de poder hacerlo entre nosotros. Ese es el primer plan. Pero ahora pasamos al segundo. Que tengo que ir muy rápido en el segundo. Es más corto, ¿eh? Me quedan 5 minutos, que ya saben, 5 minutos. No, va. Segundo plan. Fíjense que la búsqueda, mis hermanos, la búsqueda de la reconciliación a veces puede resultarnos todo un desafío. Y puede resultarnos un desafío, ¿saben por qué? Porque debe llegarse hasta el final con esa reconciliación. Fíjense que ahora nos encontramos a partir del versículo 25 hasta el final, mis hermanos, que David hace algo bien extraño. Le dice, ve y haz volver al joven Absalón. Pero fíjense en el versículo 24, mis hermanos. Mas el rey dijo, vayas a su casa y no vea mi rostro. ¿Se dan cuenta? Es decir, sí hazlo volver, pero que quede a la distancia. Esto es bien extraño. ¿Por qué hizo esto David? Y hay muchas teorías. Unas porque si Caín y Abel está como trasfondo, Dios no permitió a Caín ver su rostro. Otros dicen, es la expresión de que David estaba sacando a Absalón de su legítimo derecho al trono. Otros dicen que no es por lo que lo tenía muy claro. Sea como sea, mis hermanos, fíjense que David lo hace volver, pero se queda a medias, que no vea mi rostro. Es como aquel que quiere cruzar un río, construye un puente y deja el puente a la mitad. ¿De qué sirve el puente a la mitad para cruzar el río? No sirve de nada, es de llegar al 100%, que el puente sea completo para llevar y aproximar a ambos extremos. Pues bien, aquí básicamente David dice que venga, pero que no vea mi rostro. Y entonces están los versículos del 25 al 27, que llegaremos a ellos. Pero fíjense que uno podría leer del 24 y saltar directamente al 28. Y tiene sentido. Fíjense la narración del 24 al 28. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén
y no vio el rostro del rey. Tiene sentido, ¿no? Puedes saltar del 24 al 28 sin problema. La pregunta es, ¿qué hacen los versículos del 25 al 27 aquí? Lo veremos ahora. Pero antes, mis hermanos, fíjense, el plan de Absalón. Bueno, durante 3 años y ahora 2 años más no ha visto a su padre y Absalón quiere verlo. ¿Y qué es lo que hace? Llama 2 veces a Joab para que le dé una audiencia delante del rey. Y Joab no viene. ¿Y qué es lo que hace Absalón? Bueno, a situaciones desesperadas, medidas que desesperadas. Le dice a sus criados, oye, ¿veis ahí el campo de Joab? Ese campo tan bonito, que está ya con cebada, id y quemadlo. Un poco bestia, ¿no? Si uno quiere llamar la atención, mis hermanos, esto no falla, ¿eh? Llama la atención. Id y quemadlo. Pero Joab no actúa de cualquier manera. Joab conocía la ley. Y sabía que si hacía esto, Absalón conocía la ley, y sabía que si hacía esto, Joab tenía que venir a Absalón para reclamar el pago de eso que se había quemado. Fíjense, mis hermanos, en Éxodo 22, versículo 6. Cuando se prendiere fuego al quemar espinos, quemar mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió en fuego pagará lo quemado. Por tanto, va a Absalón y quema el campo de Joab. ¿Y qué es lo que hace Joab? Ahora sí que va. Va a Absalón, mis hermanos, y le dice, ¿por qué has hecho esto? Y la respuesta de Absalón es vital. Fíjense, mis hermanos, la respuesta de Absalón en el versículo 32. Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, si haya en mi pecado, máteme. Absalón está diciendo, he vuelto después de 3 años y sigo sin ver al rey. Es decir, sigo igualmente en el destierro. Sigo igualmente en la indiferencia. Mis hermanos, cuando hay un daño que se ha producido, la indiferencia es lo peor que puede hacerse. ¿Saben? Hay algunos que reconcilian y se quedan a medio camino como David, mis hermanos. Ok, ve y hazlo volver, pero que no vea mi rostro. Pero que no vea mi cara. O que no lo vea yo. Imagínense que Cristo hubiese hecho esto, mis hermanos. Que se hubiese quedado a medio camino. Ok, os reconcilio con Dios, pero no podéis presentaros delante de Él. Os reconcilio con Dios, pero no podéis ver su rostro. Cristo fue hasta el fin, mis hermanos. Y fíjense que aquí lo que está haciendo Absalón, mis hermanos, es tender al final ese puente. ¿Cómo acaba aquí la historia? Fíjense el versículo 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. ¿Saben? Absalón se presenta como un siervo, pero David no lo trata como un siervo. David lo trata como el hijo. Besó a Absalón. El plan de Absalón funcionó. Y a veces el desafío de la reconciliación está, mis hermanos, en que nos quedamos a medias. Y debemos llegar de corazón hasta el fin. De ser capaz de recibir a aquel a quien nos aproximamos, como David recibió a su hijo. Pregúntate lo siguiente, ¿te quedas a medias en la reconciliación? Si tienes algo que reconciliar, ¿te has quedado a medias con tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre? Ahí reside la dificultad, que debemos llegar hasta el fin, el desafío. Pero por último, fíjense, hay otro desafío. Y eso es un desafío, mis hermanos, porque puede implicar, y eso es difícil, puede implicar el ser traicionados. Dice, ¿y dónde vemos esto? Bueno, lo vemos cuando cogemos esta historia y la situamos dentro del fluir del argumento. ¿Qué está haciendo esta historia de Absalón y David aquí, en esa aproximación? ¿Cómo encaja dentro del argumento? Fíjense, mis hermanos, y aquí lo vemos en los versículos del 25 al 27. Fíjense que se nos describe físicamente a Absalón. Fíjense el versículo 25. Y ya no había en todo lugar en Israel
Ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Este hombre era guapo, mis hermanos. No era guapo, no. Era re guapo. Era más guapo que guapo, mis hermanos. David era guapo, pero Absalón era re guapo. Y aparte tenía un pelo que ni Pantene Pro V, mis hermanos. Tenía un pelo. Fíjense el versículo 26. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, de año nuevo, pelo nuevo, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Es decir, este hombre tenía un pelazo, una melena, que ya me gustaría a mí, ¿ya? Una melena, mis hermanos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la Biblia nos habla de la apariencia externa y del pelo de Absalón? Aquellos que estuvieron en 1 de Samuel, mis hermanos, acuérdense que 1 de Samuel nos decía algo. Cuidado con las apariencias externas. Porque hubo uno que era alto y guapo. Y fue un desastre. ¿Quién fue ese? Fue Saúl. Fíjense que se lo describe similarmente como Absalón. En 1 Samuel 9:2 nos dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Grande y hermoso externamente, pero por interno su corazón, mis hermanos, era alguien sin integridad, sin devoción y sin obediencia a Dios. Y ese era Absalón. Porque el tema del pelo no está aquí por casualidad. Veremos más adelante que le creó un problema gordo a Absalón el pelo. ¿Ya? Por eso córtenselo. ¿Ya? Un problema gordo. Los hombres. ¿Ya? Pero mis hermanos, en la ley de Dios solamente se permitía 2 ocasiones para que los hombres se cortasen el pelo. O bien por un voto, el voto nazareo, o bien por un acto de purificación delante de Dios. Pero aquí, ¿cuándo se lo cortaba Absalón? Se lo cortaba a final de año porque le molestaba al hombre. ¿Qué es lo que hacía? Actuaba en contra de la ley de Dios. Muy guapo por fuera, pero por dentro sin integridad, sin devoción, sin obediencia a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? ¿Saben lo que dice? Cuidado, porque ese Absalón es otro Saúl. ¿Y qué es lo que hizo Saúl con David, mis hermanos? ¿Qué es lo que quería hacer? Matar a David. ¿Qué es lo que va a querer hacer Absalón con su padre a partir del versículo 5? Traicionarlo y acabar con su vida. Y aquí es cuando uno se pregunta, nosotros tenemos toda la historia, David no lo sabía esto. La reconciliación de David fue genuina. Pero nosotros tenemos la historia, tenemos el spoiler final de lo que pasará, mis hermanos, con Absalón y David. Y uno se pregunta, ¿con esa traición valía la pena reconciliarse con su hijo? ¿Saben que a veces nos encontramos con estas situaciones en la reconciliación? Que uno sabe que se acerca a alguien y puede tener aquella sensación de decir, sí, voy a acercarme y a reconciliarme, pero tengo la sensación de que esa persona tarde o temprano me traicionará. ¿Vale la pena reconciliarse? Mis hermanos, una cosa no quita la otra. Porque esto que sucede aquí con Absalón, ¿saben qué nos muestra? Que Absalón aquí no es el heredero legítimo al trono. Vendrá otro que será el heredero, que será ¿quién? Salomón. Y de Salomón vendrá otro que será el heredero sublime y último del trono, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Y él fue también traicionado por los suyos. Y aún sabiendo que había uno que le traicionaría con un beso, mis hermanos, Cristo se quedó a medias, Cristo llegó hasta el fin. Llegó hasta el fin para reconciliarnos con Dios. Llegó hasta el fin para acercarnos con Dios. Llegó hasta el fin para que se diga de nosotros, por la gracia de Dios, ve y hazlo volver. Y ese mensaje sigue tan vivo como el primer día, que Dios sigue clamando a través del Evangelio, reconciliaos con Dios. Mis hermanos, sea la historia de David y Absalón suficiente por la gracia de Dios
para aproximarnos cuando sea necesario en reconciliación. Sea la historia de David y Absalón el llamado a que entiendas que el medio de Dios para llevarte a Él es Cristo y su obra redentora.